Yo soy un convencido de que la oración mueve la mano de Dios. Si no se ven más cosas, no es por culpa de Dios, es porque nosotros no vamos a Dios. Más vamos, más vamos a ver. Menos vamos a Dios, menos vamos a ver. Entonces, así funciona. Y cuanto más cerca del Señor estamos, más nos sensibilizamos y mejor nos va. Por eso es importante seguir profundizando y seguir afianzando la fe que hemos recibido, la que hemos adoptado, la que nos mantiene en pie. Dios es maravilloso. Gloria al Señor. No se olviden que el miércoles tenemos reunión de oración y también el viernes continúan las clases del Instituto Bíblico, pero el sábado, el próximo sábado, vamos a tener celebración de bautismo a la tarde y lo vamos a hacer en el Salón del Templo Nuevo, allá en la calle de la Cancha, 382. Y yo voy a pedir la colaboración de alguien de ustedes que tenga una pileta pelo pincho que nos preste. Teníamos una, pero ya se puso vieja y se rompió. Y hablé con la propietaria de esa pileta y dice, no, pastor, ya no funciona más. Así que necesito que alguien en estos días, hoy si puede ser, y tiene una pileta pelo pincho que nos preste, la traemos al salón, la armamos, la llenamos y la preparamos para el sábado, el bautismo. Sábado a las 6 de la tarde, el bautismo. Tenemos un lindo grupo. ¿Qué? ¿Ya está la pileta? Está bien, no importa. Basta que entren ustedes y yo, lo demás no importa. Si no es tan grande, no hay peligro de que se queden abajo. ¿Podemos contar entonces? Entonces en estos días te pones de acuerdo con el hermano Hugo para traerla al templo, para armarlo en un lugar que sea cómodo, y luego celebramos el bautismo el sábado a la tarde. No sé si alguno de los que han hablado conmigo ya tienen pensado que el sábado a la tarde tenemos la celebración del bautismo allí en nuestro salón de la calle La Cancha 382. Yo estoy, la verdad, orando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude a poder avanzar lo más rápido posible. Tenemos que tratar de instalar los 2 baños de varones y de mujeres y poner las aberturas y tratar de hacer el entrepiso por lo menos del ala, no del salón propiamente dicho, sino del costado, porque ese entrepiso hace de techo del baño, porque la verdad es que a partir desde junio el alquiler aquí se fue a 3.450 pesos por mes, y como yo no me di cuenta, este mes del 1 al 10 tenemos que pagar el retroactivo más el mensual, así que tenemos que hacerle frente a un compromiso de 5.250 pesos. Yo confío en el Señor y Dios va a obrar, y sin duda que Él nos va a honrar, y la semana que viene les cuento. Pero yo creo que Dios nos va a ayudar para que podamos terminar lo más que podamos para pedir la habilitación y poder mudarnos a nuestro templo, y luego los detalles los vamos a seguir haciendo poco a poco con lo que nos ahorramos del alquiler en este lugar. La verdad que el lugar me gusta, me encanta, estamos en pleno centro prácticamente, pero se pone un poco muy costoso y pesado hacer las dos cosas al mismo tiempo. Damos gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y sin duda nos va a seguir ayudando y no nos va a faltar, porque Dios es fiel. Y cuando encaramos una tarea en favor del Señor y en favor de la gente, Dios se encarga en respaldarnos. Así que recuerden que el sábado tenemos la celebración del bautismo y el domingo tenemos la reunión aquí. Después del bautismo, llévese el mate, llévese agua caliente y alguna pastafrola, y armamos una ronda, y yo voy a visitar todos los puestos. Oramos y damos gracias a Dios por cada actividad que podemos desarrollar. Por algunos minutos yo voy a compartir la palabra del Señor, y la verdad es que me tomé muy en serio el poder compartir con ustedes el libro de Romanos, que es
un libro muy especial, escrito por el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia las cosas prácticas de la vida cristiana y también poniendo fundamentos firmes, coherentes e inamovibles. Y haciendo un pequeño resumen, habíamos hablado la primera semana de que el Evangelio es poder de Dios, y Pablo no se avergonzaba de eso porque había visto la mano del Señor extendida de mil maneras. Luego hablamos de el apostolado de Pablo, cómo se presenta y cómo se da a conocer y cuáles eran sus intenciones. En tercer lugar, habíamos hablado de el deseo de Pablo de ir a visitar la ciudad de Roma, una ciudad que estaba en el corazón de Pablo por mucho tiempo y que el Señor nunca le había permitido llegar, porque tenía otros planes. Y sabe que cuando el Señor impide, escuche esto, cuando de alguna forma nuestro proyecto o nuestro deseo o nuestras intenciones se ven limitadas o cerradas o no abiertas para la ejecución, ¿sí? Es porque, primero, el Señor no quiere que lo hagamos, y en segunda instancia, es muy probable que todavía no sea el tiempo para hacer lo que estamos pensando. ¿Me entiende lo que digo? A veces tenemos deseo de algo, intención de algo, queremos realizar algo y nos vemos impedidos. Entonces la pregunta es, Señor, ¿por qué? Y hay dos respuestas. Primero, porque no nos conviene lo que queremos hacer, y segundo, que probablemente no sea todavía el momento para realizarlo. Si está dentro de los planes de Dios, y lo maravilloso de esto es que Dios nos va mostrando sus planes paso a paso, nunca por adelantado, mucho tiempo, sino paso a paso. Lo maravilloso de Dios es que no nos muestra por adelantado sus proyectos, sus planes para con nosotros, para que no nos olvidemos de hacer lo que tenemos que hacer hoy, pensando en lo que viene mañana. Porque ese es el riesgo, ¿no? Cuando uno tiene que hacer algo dentro de una semana, no piensa en lo que tiene que hacer hoy, piensa en lo que va a hacer dentro de una semana. Entonces, para que no nos llenemos de ansiedades y para que no nos desviemos y perdamos el rumbo, el Señor nos va marcando día por día el camino que tenemos que transitar. Y Pablo tuvo muchas veces la intención de ir a Roma, pero el Espíritu Santo le dijo, todavía no es tiempo, tenés que esperar. Entonces, llegado el momento, escribió la carta, le escribió a los creyentes en Roma, y era una iglesia muy particular. Era una congregación que había nacido como consecuencia de la experiencia que vivieron algunos judíos que se trasladaron a Jerusalén precisamente en la época del Pentecostés, y volvieron a sus ciudades y allí se empezaron a reunir para compartir de las experiencias que habían recibido en la celebración del Pentecostés allí en Jerusalén. Y resulta ser que además de judíos que habían aceptado el mensaje de Jesús, estaban integrando la congregación personas no judías, identificadas como gentiles. La diferencia es que de alguna manera los judíos ya tenían idea de Dios, tenían idea de la ley de Dios, porque al ser descendientes de los hebreos, de los judíos, todo estaba ya enseñado, porque hay una historia de muchos años y de generación en generación se fue transmitiendo los principios de la fe entre los judíos. Pero los que son gentiles o los que eran gentiles no tenían ni idea de la ley de Dios, no tenían ni idea de los principios de Dios, no tenían ni idea de la idea de Dios. Entonces había que producir una enseñanza de tal manera que se pudieran armonizar los judíos con los gentiles para ser edificados en la misma fe. Por eso es que nosotros leemos en este capítulo 1 que el Señor no hace acepción de persona. El versículo 17, ¿sí? El versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen,
primero al judío y también al griego. Cuando habla del griego, habla de todos aquellos que no son judíos. Una vez que Pablo toma contacto con la iglesia, con la congregación, comienza a transmitir la enseñanza. Y cuando le transmite la enseñanza, y lo maravilloso de Pablo es que él toma el episodio de la vida real, y lo pasa a través de Cristo y da el resultado, la transformación. Entonces leemos el versículo 18, que comienza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y de esto hablamos la semana pasada, si no me equivoco, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo mostró. Y habíamos establecido que nadie, absolutamente nadie, puede decir que Dios no existe o que Dios no es real. Lo podemos negar. Podemos decir: no, para mí no hay Dios. Y está en todo el derecho de negarlo y de no aceptarlo, si así lo quiere. Pero lo que no va a poder negar es que dentro de cada uno de los seres humanos hay una ley puesta por ese Creador, que es la ley de nuestra conciencia. Y uno sabe, aunque no sea muy entendido, cuándo está haciendo bien y cuándo está haciendo mal. El problema es que tantas veces el ser humano hace lo malo, que a la conciencia la duerme, la mata, la sepulta y después ya no reacciona. Entonces le da lo mismo blanco que negro, le da lo mismo bueno que malo, le da lo mismo lindo que feo. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque la ley interna escrita en cada uno de nosotros ha sido borrada, opacada, eliminada, ignorada y desechada. La ley de nuestra conciencia. Y es por eso que por ahí encontramos gente que dice: a mí la conciencia no me acusa. Y claro, ¿qué le va a acusar si ya no le queda? Porque si le acusaría un cachito a la conciencia, se daría cuenta que lo que está haciendo no está bien. Entonces, Dios que ha escrito esa ley en nosotros, nadie la pidió escribir, pero todos lo traemos, ¿sí? Encontramos que es una realidad. El versículo 20 dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Todo lo que dije anterior se explica con el versículo que acabo de leer. Nadie puede decir: no es verdad, no es cierto, porque aún la naturaleza que nos rodea habla de una manera de hacer, de una manera de ser, que no podemos menos que decir: Dios es un ser sumamente genial que ha puesto todo en orden. Ahora, desde el versículo 21 nosotros encontramos actitudes del ser humano. ¿Qué dice el versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Y aquí está la realidad de la sociedad de hoy. La realidad de la sociedad de hoy es esa: habiendo conocido a Dios, nadie nace malo, el malo se hace. ¿O ustedes vieron alguno que nació malo? Si todo el mundo, como dijo el predicador hace 2 semanas, cuando tiene un bebé en brazo dice: ¡ay, me lo comería! ¿Se acuerdan de eso? Y cuando es adolescente se dice: ¡ay, por qué no me lo comí! Porque le da tanto dolores de cabeza. Es decir, no puede ignorar el ser humano, ¿sí?, que ha nacido bueno, pero, ¿sí?,
las cosas de la sociedad, las cosas que nos rodean, han oscurecido, han entenebrecido, han puesto un manto de oscuridad sobre el corazón del ser humano, y entonces deshonraron a Dios. Profesando ser sabio, se hicieron necios. No hay peor cosa para una persona que niegue una realidad. No hay peor actitud para un ser humano que niegue una realidad. Hermanos, cuando yo escucho de Jorge, cuando yo escucho de hermana Carolina, cuando yo escucho de Flavia, cuando yo escucho de la hermana Jessica que nos cuenta de Mateo, cuando yo escucho de ustedes, cómo Dios hace cambios a través de la fe, a través de la oración, no puedo ser tan cerrado en mi cabeza y decir, no, Dios no existe. No puedo, porque hay un argumento que es válido. Hay una palabra que es firme, que es cierta y que es real. Esta semana hablé con alguien que me dijo, pastor, dice, la verdad es que no sé si pasar y dar testimonio. ¿Por qué? Y porque estamos construyendo nuestra casa. Y aparte de eso, hemos cambiado el auto. Y aparte de eso, tengo mi negocio. Y la gente se pregunta, ¿cómo hace? Dije, no se preocupe, que se siga preguntando la gente cómo hace. Lo importante es que uno puede ir a la noche, apoyar la cabeza sobre la almohada y dormir tranquilo, sabiendo que todo lo que está haciendo no es ni más ni menos que bendición del cielo. Es así. El miércoles a la noche vino alguien a la reunión de oración y nos dijo, pastor, le quiero dar testimonio de algo que pasó en mi familia. Le digo, ¿qué pasó? Dice, uno de mis hijos fue a hacer una compra en un lugar y llenó un cupón y salió y se hizo el sorteo. ¿Y qué pasó? Mi hijo se ganó una moto. Le dije, bueno, lo felicito a su hijo que se ganó la moto, pero dígale que use casco. Ahora, cuando uno se pone a orar y espera en Dios, y Dios obra, ¿alguien me puede negar? ¿Alguien puede argumentar contra la realidad? No. Es por eso que ustedes y yo tenemos que tener experiencias personales con el Señor. El Señor conmigo lo hizo. El Señor conmigo lo hizo. Aquí está el testimonio. Y hermanos, contra la evidencia no hay argumento que valga. Entonces, por eso dice acá la Biblia, profesándose sabios se hicieron necios. ¿Y qué produjeron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí está hablando claramente el apóstol Pablo de los cambios que hizo el ser humano. Cambió la gloria de Dios por imágenes de hombres, de aves, de cosas corruptibles. Como lo he dicho alguna vez, si alguien me presenta lo que fuere y me dice, es una obra de arte, podría aceptarlo. Pero si alguien me dice, delante de esta obra de arte, hacerle una oración pidiéndole algo, le voy a decir, así no funciona. Porque transformaron la gloria de Dios. Es para que la mente tenga una imagen y entonces se eleve. No necesita ninguna imagen la mente. Lo que necesita una sensibilidad del alma, del espíritu, del corazón. Eso es lo que necesita. Y cuando ustedes y yo desarrollamos esa capacidad de ser sensibles, de poder percibir la presencia de Dios, de poder percibir la gloria del Señor, cuando ustedes y yo somos sensibles al oír la voz del Espíritu Santo, no necesito ninguna otra cosa.
Y entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Pablo les está enseñando principios y está poniendo bases, está diciendo cosas que son interesantes para tenerlas en cuenta. ¿Y sabe qué? A consecuencia de esa distracción o de ese desvío, ¿sí?, Dios hace que la gente no lo tenga en cuenta, porque la gente ya decidió no tener en cuenta a Dios, y entonces se entregan a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y hermanos, de la única manera que se puede entender las anormalidades que nosotros vemos de la única manera que se puede entender las anormalidades que vemos es porque no quieren entender lo que Dios ha establecido. ¿Se entiende? Vemos anormalidades, deshonrando en sí mismo y yendo, dice más adelante, contra su propia naturaleza. Ahora, si yo me paro y digo esto, más de uno puede pensar: pastor, usted está discriminando a personas que tienen cierta inclinación. Y yo le digo no, porque si aplicamos el criterio de discriminación, porque ciertas personas practican ciertas cosas que van en contra de su propia naturaleza, tendríamos que poner en el mismo nivel a todas las otras acciones que van en contra de uno mismo. Tendríamos que decir nada contra la droga, pero se dice. ¿Por qué? Porque aparte de generar mucho dinero, destruye al ser humano. Si vamos con el mismo criterio, no tendríamos que decir nada contra los que se apropian de lo que no les es propio ilegalmente. Si vamos a pensar en ese tipo de razonamiento, tendríamos que aceptar sin discusión todo lo malo que se hace, porque si no, estaríamos haciendo diferencias entre personas. ¿Me están entendiendo, sí o no? Ahora, me gustó el testimonio de un hermano que me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Ajá, te escucho. Dice: pastor, le vengo a decir que yo voy a renunciar a mi trabajo. Le digo: ¿por qué? Y porque ahora en mi trabajo a mí me correspondía estar en otro nivel. Gracias, mi amor. A mí me correspondía estar en otro nivel. Pero cuando me hablaron y me di cuenta que tenía que comprometer mis principios, le dije que no, yo me voy. Tremendo. No sé si ustedes alcanzan a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Yo tendría que estar en otro nivel. Me proponen subir a otro nivel. Pero cuando me proponen subir a este nivel, en este nivel tengo que comprometer mis principios. Y cuando yo vi eso, le dije: yo me voy. ¿Vas a renunciar a tu trabajo? Voy a renunciar a mi trabajo. Pero voy a renunciar a mi trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de mí está la palabra de Dios en primer lugar. Dentro de mí están los principios de fe. Dentro de mí están las bases que me van a sostener a lo largo de toda la vida. Dentro de mí está la semilla de la palabra de Dios y no puedo comprometer mis principios. Yo renuncio, me voy. Claro que cuando presentó la renuncia, recién como que se dieron cuenta
con quién estaban tratando. Así que mandaron a buscar el legajo de este personaje. Ay, pero, oiga amigo, su legajo es un legajo impresionantemente bueno. Esto supera el 100. Amigo, tome el puesto. Yo me voy. No voy a comprometer mis principios. Pero amigo, escuche, mire, yo me voy. No voy a comprometer mis principios. Tengo convicciones de fe, convicciones firmes, convicciones en la palabra. Yo me voy. ¡Ah! Asunto serio. Se quedaron callados, ¿ah? Por eso, mis hermanos, la Biblia es nuestra brújula, nuestro GPS. Ya no es más brújula, ahora es GPS. Algunos antiguos como yo usan la brújula, pero ahora todo el mundo usa la GPS, el GPS. Y cada año lo van a actualizar para saber de las rutas nuevas, de los caminos más cortos, si está asfaltado o es de tierra. Pero llámele GPS, llámele brújula, no bruja, brújula. Este libro sigue siendo la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos leyendo un libro de cuentos, ni tampoco estamos leyendo un libro de historia. Estamos leyendo el manual de vida, que establece normas y establece principios, establece maneras y formas de caminar en la vida. Y por supuesto que este libro, como lo dice el Salmo 119 y el versículo 105, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque este libro no nos deja ocultar nada. Este libro, la Biblia, no nos deja ocultar absolutamente nada. Y por más que se quieran adaptar a los tiempos, las cosas, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios escrita. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Romanos, vamos entendiendo el modo de pensar. Y sabe que cuando uno insiste en una situación, termina convenciéndose en su mente que esa situación es correcta, aunque esté torcido. Cuando uno insiste en una situación, se termina convenciendo que aunque está torcido, para esa mente está derecho. Y no hay peor cosa que no quiera ver, quien quiera que sea, una verdad. Por eso el versículo 28, como dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Leí un artículo en estos días que decía que aquel fraile, aquel monje, don Martín Lutero, en los años 1500, cuando vio algunas cosas que no estaban bien
en su corriente religiosa de fe, escribió 95 tesis y las clavó en la puerta de la catedral Gutenberg, me parece que era. Se me escapó el nombre ahora. En el siglo XVI. Y ese fue el principio de la reforma religiosa. Los que estudiaron en la secundaria historia se acuerdan de que hubo una reforma religiosa por ahí en el siglo XVI, y el protagonista de esa reforma religiosa fue don Martín Lutero, un monje, que puso en la puerta de la catedral esas 95 tesis, y de allí salió la palabra protestante, porque protestaban contra lo que ya estaba establecido, produciendo el nacimiento de los famosos protestantes hasta el día de hoy. Pero resulta ser que ahora no tenemos catedrales con puertas de madera. No podemos clavar ninguna protesta en ninguna puerta, porque son todas de bronce, son todas de hierro. Pero sí podemos proclamar a viva voz que Jesús ve las cosas de otra manera. En aquella oportunidad hubo una puerta donde se pudo poner la protesta. Hoy, ustedes y yo somos la puerta que mostramos las diferencias. Por eso es que a veces no se entiende por qué no reaccionamos a pesar de que nos hagan tanto daño. ¿O por qué no protestamos a pesar de que no es correcto lo que se está haciendo? Y aunque por ahí tenemos que luchar con nuestros propios impulsos naturales, humanos, terrenales, valederos, con una posición de carácter de fe y espiritual, y tenemos que luchar, pero yo deseo de todo corazón que en mí primero y en ustedes también siempre prevalezca la posición en Dios, espiritual y de fe. Y si me toca perder, no se preocupe, perdamos, porque el Señor a la vuelta de la esquina nos va a dar las ganancias que supuestamente hemos perdido. Por eso, mis hermanos, en este caminar de la vida cristiana, en este aceptar a Jesús, en este aceptar el Evangelio, no es cuestión de religión, es cuestión de vida práctica. No es cuestión de decir, creo en esto o creo en lo otro, es cuestión de una convicción muy profunda dentro de cada uno de nosotros. Y podemos tener 1,5 millones o más de dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? De todo tipo. Pero ¿sabe cuál es el enemigo más grande que tenemos? A ver si alguien sabe. ¿Quién es el enemigo más grande que tenemos? No oigo. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los enemigos más grandes. Porque nosotros nos queremos justificar a nosotros mismos por lo que hacemos y dejamos de hacer. Y como nos cuesta trabajo muchas veces a los seres humanos reconocer que somos nosotros mismos los que condicionamos todo, le echamos la culpa al pobre diablo. Lo encontré un par de días atrás sentado en la vereda de enfrente, llorando. Y le pregunté, ¿qué te pasa, diablo, que estás llorando? Es raro que estás llorando. Sí, dice, estoy llorando porque todos me echan la culpa a mí, yo no tengo nada que ver. El enemigo más grande es uno mismo, que trata de justificar sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus dichos, tratando de acomodarse. Y hermanos míos, cuando nosotros podemos dejar de lado nuestra razón
y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y decir, Señor, mi cabeza me dice una cosa, pero ¿es lo que tú piensas? ¿Es lo que tú es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú deseas? Y hermanos míos, cuando oramos de esa forma, dejamos de lado al yo de nosotros mismos y le damos espacio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nos dirija y tomemos el mejor de los caminos. Por eso, mis queridos, cuando hablamos del libro de Romanos y vemos esta larga lista, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios se despreocupó, su mente reprobada empezó a hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia. Otra vez leo el versículo 29 en adelante. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué lista de cualidades que tiene aquel que no tiene a Dios! Es para leerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y nos vamos a dar cuenta en qué sociedad estamos. Yo no estoy en contra de la gente, quiero que me entiendan, no estoy en contra de la gente, estoy en contra de las actividades que hacen la gente. ¿Se entiende? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No los condeno yo, los condena la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios. Es Dios el que está estableciendo normas, principios y modos de hacer y de pensar. Dios es el que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y lo que es peor, no solamente que la practican consigo mismos, sino que también se alegran, se complacen con los que practican tales cosas. Por eso, mis amados hermanos, llegando al final del capítulo 1, tenemos mucho para aprender del libro de Romanos, pero yo deseo de todo corazón que lo poco o lo mucho que yo les pueda transmitir nos sirva para nuestra vida cristiana, constante y permanente, dependiendo de Dios, para que podamos tener una vida quieta y reposada. Vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, vamos a tener que luchar con nosotros mismos en muchas situaciones, pero vuelvo a repetir, si usted tiene principios, si tiene convicciones, y le ofrecen algo que daña sus principios y sus convicciones, mejor no lo acepte. Como hizo este hermano que habló conmigo. Me voy. No voy a comprometer mis principios, no voy a comprometer mis valores por un nivel más alto. No me interesa. Estoy rechazando. Pero aumento de sueldo, lo estoy rechazando. Pero mejor categoría, lo estoy rechazando. Mejor bien visto, lo estoy rechazando. Pero, ¿qué vas a hacer? No te preocupes. Dios me va a honrar cuando yo lo honro a Él. Ya tiene un nuevo trabajo. Ya tiene un nuevo trabajo, donde no compromete sus principios ni sus valores. Dios es fiel. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros venimos acá a la iglesia, al templo, venimos para aprender de Dios, venimos para recibir de Dios, venimos para echar raíces en Dios, venimos para
desarrollar nuestra vida cristiana. Y también Dios obra milagros y maravillas. Suelta su bendición sobre cada uno de nosotros. Está en nosotros seguir por este camino. Y yo espero en el Señor que ustedes reciban esta palabra de parte de Dios como enseñanza, porque es lo único que nos va a sostener en el día de la adversidad.